Saludos colegas, vamos a seguir con los videos tutoriales y en esta ocasión el video tratará sobre la interfaz de Google Drive, creación de carpetas y manejo de los directorios. Bien, entonces, como recordarán de sesiones previas, se accede primero a Google Drive. Hay varias formas para acceder. Una de ellas es, por ejemplo, si yo accedo a mi Gmail primero, ¿no? Por ejemplo, estoy desde mi Gmail. Y una vez que ya he accedido, entonces voy a los 9 puntos en la parte superior derecha para desplegar el menú de aplicaciones. O en todo caso, si ya he entrado al menos una vez, como ocurre aquí, entonces yo solamente puedo abrir otra pestaña, recurro de nuevo a estos 9 puntitos en la parte superior derecha y también desde aquí puedo elegir la aplicación. El icono de Google Drive es ese triangulito de varios colores y bueno, el título es como se muestra. A diferencia de otras aplicaciones como por ejemplo Calendar, que puede ser Calendar o Calendario, no he visto que haya otra variación para Drive, sin embargo es una buena práctica guiarse más por el icono que por la descripción. ¿De acuerdo? Entonces doy clic aquí a Google Drive para poder acceder a la plataforma y ahora sí puedo visualizar esta pestaña, ¿no?, de Google Drive en conjunto. En Google Drive se manejan 5 carpetas principales, que son las que se muestran aquí: mi unidad, compartidos conmigo, recientes, destacados y papelera. Actualmente estamos visualizando el contenido de mi unidad y nos percatamos de eso también porque justo mi unidad está todo sombreado en azul, ¿sí? Y tiene también letras en azul un poco más oscuro. En cambio, las otras carpetas están en letras grises y bueno, el fondo es blanco, a menos que posicione mi cursor encima. Entonces, por ahora vamos a explorar lo de mi unidad. También aquí con este letrerito podemos identificar en qué carpeta nos estamos ubicando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en mi unidad. Bien, entonces primero se visualizan los elementos de acceso rápido. ¿De acuerdo? Que en mi caso aparecen 3. ¿Qué son los elementos de acceso rápido? Son los archivos que con frecuencia utilizo o los últimos que he editado, entonces como con frecuencia los abro, los edito o es lo último que he utilizado, Google me recomienda estos archivos porque muy probablemente los volveré a utilizar, entonces sería muy práctico y muy útil tenerlos a la mano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este lo edité hoy, bueno, ha sido editado por otra persona, dado que es un archivo compartido. En este caso es otro documento que también ha sido editado con frecuencia, entonces se visualizan aquí. Como les mencionaba, yo solo puedo visualizar 3. Sin embargo, he visto que otros colegas podían visualizar hasta 4 o hasta 5. Eso ya es una cuestión más arbitraria, dependiendo de la versión del navegador, quizás dependiendo de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi pantalla es de solo 14 pulgadas, entonces quizás colegas tienen pantallas de 16, de 15 pulgadas y por eso pueden visualizar más elementos, pero es una herramienta. De todas formas, les va a aparecer una cierta cantidad de elementos de acceso rápido. Y posteriormente vamos a hablar de una herramienta también que tiene una función parecida a acceso rápido, en el caso de que, por ejemplo, el número de archivos aquí sugeridos no les parezca suficiente. Bien, entonces esos son los elementos de acceso rápido. Y ahora vamos con realmente el contenido, ¿no? O más del contenido, el contenido en conjunto de la carpeta de mi unidad. En este momento estoy observando el resto de los archivos almacenados en mi cuenta, ¿sí? Relacionados con esta cuenta de Google, porque yo con esa cuenta de Google es que he creado los archivos, ¿de acuerdo? Pero ahora los estoy visualizando en modo lista. ¿Qué quiere decir lo de modo lista? Quiere decir que estoy observando el nombre del archivo y otros atributos del archivo, así tal cual. Entonces es más fácil visualizar el nombre completo del documento, ¿de acuerdo? Y si tengo el modo lista, ¿qué otro modo de visualización tengo? Es el modo de cuadrículas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero cambiar al otro modo que les estoy comentando, voy a este botón que está al costado de la I, voy a este botón y justo si pongo mi mouse encima, si hace clic, me dice que es vista de cuadrícula, ¿no? Entonces yo hago clic y cambio la vista, ¿no? Las carpetas ahora aparecen como separadas de los archivos, aparecen así como rectángulos, ¿sí? Y los archivos se visualizan así, como recuadros, ¿bien? Un poco el nombre acortado y se observa como una pequeña previsualización de lo que contiene cada archivo. Entonces, esa herramienta puede ser útil en caso de que tenga archivos con nombres muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, estos dos que se parecen bastante, el nombre, y si quizás en la prisa no lo identifico, puedo observar que aquí
por ejemplo, hay una estructura de preguntas diferente, ¿no? Entonces yo, me puedo acordar de que este quizás es el que sí necesito y que este, bueno, ya ese parecía, pero no lo voy a utilizar por ahora. Entonces esa herramienta es útil, como les he mencionado, para hacernos una idea del contenido, al menos de la primera página. Entonces de esa forma lo identificamos más rápido, ¿sí? Sin embargo, por ahora voy a pasar a explicar con más detalle lo del modo lista. Así que si quiero regresar al otro modo de visualización, de nuevo doy clic a este botón, que ahora el cartelito me dice que es para vista de lista. Le doy clic y regreso al modo de vista de lista, ¿sí? Este modo de vista se parece mucho al explorador que tenemos, o bueno, uno de los modos de visualizar que tenemos en el explorador de Windows. Por ejemplo, aquí tengo los archivos, ¿no?, en modo lista también, ¿no? Se observan atributos. Bien, dos cosas sobre el nombre. En primer lugar, es posible hacer una agrupación o un orden alfabético, ¿de acuerdo? Sin embargo, cabe resaltar que los órdenes alfabéticos que yo esté estableciendo van a ser por separado para las carpetas y para el resto de archivos, ¿sí? Y fíjense que siempre las carpetas aparecen primero, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tengo todas las carpetas aquí agrupadas y luego recién van a aparecer los formularios, los documentos, las hojas de cálculo, ¿de acuerdo? U otro tipo de archivos que creemos después. Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo un orden alfabético de la A a la Z, pero en este caso observamos A, E, F, P, y luego comienza otro orden alfabético distinto para el resto de los archivos. Eso es lo que quería explicarles, ¿sí? A de nuevo, D, D, E, y bueno, siguen, ¿no?, hasta que llegue el último que, por ejemplo, empieza con V. Entonces, cabe resaltar eso porque a veces podemos estar buscando un documento y, digamos, recordamos que se llama con tal nombre. Y supongamos que hay una larga fila de archivos o de carpetas, entonces quizás yo estoy buscando ahí y no me doy cuenta de que en realidad tiene que estar más abajo, porque no, si, digamos, no es una carpeta, entonces tiene que estar abajo. Si no estoy buscando acá abajo y no me acuerdo que es una carpeta, entonces va a estar en el grupo de arriba. Bien, así que hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quiero cambiarlo para que el orden ya no sea de la A a la Z, sino sea de la Z a la A, entonces directo voy acá, hago clic en esta flechita que me dice revertir la dirección del orden. Doy clic y ahora sí, ¿no? Personas, empieza arriba, E, P, F, E, A, y de nuevo el orden V, U, M, F, y de ahí viene hasta la A. Bien, se invirtió, pero consideremos que hay dos órdenes diferentes, uno para las carpetas y otro para el resto de los archivos, el resto de tipos de archivos. ¿De acuerdo? Esto parece algo trivial, pero también puede ser útil. Por ejemplo, digamos, yo estoy ahorita, tengo este orden, por ejemplo, ¿no? Y, no sé, estoy buscando un archivo que empieza con la A, ¿no? Y ahorita no es tan notorio porque mi lista de archivos no es tan grande. Pero si tuviera muchos más archivos, entonces tendría que estar buscando girando la ruedita del mouse o quizás acá desplazándome para observar recién el que aparece en la A. Pero si conozco esta herramienta, directo voy haciendo clic y ya aparecen los de la A primero, ¿no? Es ya una cuestión de conveniencia. Y les hago el comentario porque es una forma de trabajo que pueden adaptarlo si les parece conveniente, o si no, también pueden utilizar el método que ya vengan empleando, ¿no? Es solo una sugerencia y bueno, ustedes le evalúan para saber si le incluyen en su forma de trabajar. Bien, esto es lo relativo al nombre. Entonces ahora vamos a ver los otros atributos de los archivos. Por ejemplo, aquí estamos en propietario. Bien, estamos en propietario y ahorita parece que no es tan relevante porque en todos dice yo, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque estos archivos que están en mi unidad los he creado con mi cuenta, ¿de acuerdo? Con mi cuenta que dice Ingrid Orna he creado estos documentos, entonces acá sale propietario yo. Bien, eso va a tomar un poco más de sentido o se va a ver más variado cuando veamos lo de archivos compartidos. Bien, pero por ahora aquí como estamos en mi unidad, todos dicen propietario yo. El siguiente atributo a considerar es lo de última modificación, ¿sí? Entonces, aquí debe aparecer cuándo se ha hecho la última modificación y también existe la opción de que aparezca qué persona hizo la última modificación. Sin embargo, resulta que por cuestiones de internet o tal vez también por que se actualiza el navegador, no se visualiza la persona que ha hecho la modificación. Bien, entonces ahorita, por ejemplo, no se está visualizando, sin embargo, los colegas que han tenido la capacitación conmigo,
recordarán que sí, ellos también han podido visualizar esa opción, ¿de acuerdo? Que aquí aparecía una coma y aparecía luego, por ejemplo, yo, si yo había hecho la última modificación, o aparecía el nombre de otra persona cuando se trataba de un archivo compartido, ¿no? También podría haber aparecido mi nombre, pero si se trata de un archivo compartido, entonces existe la posibilidad de que no figure, no diga yo, ¿no? Como la persona que hizo la última modificación, sino que figure el nombre de otra persona. Bien, entonces, antes de hablar un poco más sobre archivos compartidos, cabe resaltar que en esta última modificación vamos a observar dos opciones en lo que se refiere a cuándo se hizo la modificación. Bien, por ejemplo, en esta carpeta de formatos de asistencias para clases, la última modificación sale que se hizo el 13 de abril. Bien, se ha hecho el 13 de abril, esta se hizo el 21 de marzo, por ejemplo, y aquí veo que aparece una hora. ¿Por qué? Porque aparece una hora cuando la modificación se ha hecho el mismo día. Por ejemplo, esta modificación la hice hoy, que es 14 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, mañana, que sea 15, va a aparecer aquí 14 de abril y ya no va a aparecer la hora, ¿de acuerdo? Es una forma un poco rápida también para identificar cuándo se ha hecho la modificación, si es que alguien de casualidad no lo recuerda. Pero existe esa posibilidad, ¿no? Y se observan ahí las horas o las fechas, ¿de acuerdo? De acuerdo a cuándo se hayan modificado. Ahora, el último atributo es el tamaño del archivo, ¿bien? Y en este caso, en muchos casos aparece una rayita, ¿sí? La rayita significa que el archivo pesa muy poquito, entonces prácticamente son 0 bytes. Los bytes son una unidad de almacenamiento. En todo caso, está almacenado en otro servidor, digamos, en otra unidad externa al lugar donde se almacenan los archivos de mi drive. Entonces, no aparece. Bien, pero ya cuando está aquí presente, almacenado y aparece, ya por ejemplo son cifras un poco considerables, ¿no? 499, KB 309, ¿no? Entonces ahí ya comienza como a aparecer, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta de cuánto pesa este archivo. Por ahora no es tan relevante el tamaño, perdón, la cuestión del peso o el tamaño del archivo. Sin embargo, puede resultar de cierta preocupación, ¿sí? Cuando tratamos de cuentas de correo Gmail gratuitas. ¿Por qué? Porque en ese caso de las cuentas gratuitas, el tope de almacenamiento gratuito es de 15 GB, ¿de acuerdo? Que es lo que aparece acá. Bien. Ahorita, por ejemplo, me sale que yo he usado 38.3 MB de 15 GB, ¿sí? Entonces, como es tan poquito en comparación a las gigas, entonces aquí no aparece nada, pero si tuviera más almacenamiento, esto se pintaría de azul, ¿de acuerdo? Entonces ya si está muy cerca de acá quiere decir que tengo mucho almacenado, quizás 13 gigas, 14 gigas y me estoy acercando al tope. Y cuando llegue al tope, ya no voy a poder almacenar más en este drive, a menos que borre algunas cosas. Entonces, quizás tendría que crearme otra cuenta de Gmail, ¿no? Que va a tener también su drive asociado y ahí son otras 15 GB gratis. O tendría que comprar almacenamiento. Bien, y bueno, eso puede resultar un poco incómodo con las cuestiones de pagos online quizás. En todo caso, tenemos la ventaja de que la cuenta institucional de Aprendo en Casa, como hay un contrato de por medio, se entiende que hay un contrato de por medio entre Minedu y precisamente la empresa de Google, entonces ahí nos ofrecen la posibilidad de almacenamiento ilimitado, ¿sí? Las cuentas de Aprendo en Casa tienen un drive de almacenamiento ilimitado y por lo tanto se recomienda que se trabajen ahí los archivos pedagógicos. Bueno, esto es lo primero que quería comentarles. Hemos estado explorando lo de la carpeta de mi unidad. Bien, entonces esos son los elementos principales. Y ahora, como ustedes estarán preguntando, ¿qué más podemos hacer en mi unidad? ¿No? Porque ya tengo aquí archivos que en algún momento he creado, pero ¿cómo creo más cosas? ¿No? En todo caso, en este tutorial necesitamos saber cómo crear más cosas. Bien, hay varias formas de acceder al menú para crear más cosas, ¿sí? O para añadir archivos. Sin embargo, esto por ahora les voy a mostrar tres, ¿sí? Probablemente existan más, pero por ahora les voy a mostrar tres. Entonces, primero es acceder a este botón que se llama nuevo, ¿sí? Yo pongo el mouse y se sombrea por completo. Le doy un clic, entonces se despliega este menú. Se despliega este menú donde puedo crear una carpeta, puedo subir un archivo que ya es desde mi propio equipo, puedo subir una carpeta, un conjunto de archivos,
O puedo ya crear documentos de Google, que es el equivalente de Microsoft Word, crear hojas de cálculo de Google, que es el equivalente de Excel, crear presentaciones de Google, que es el equivalente de PowerPoint, crear formularios de Google, que al menos por ahora no conozco un equivalente de Word, tal vez lo haya, pero bueno, no, por ahora no estoy enterada. Y bueno, también se pueden crear más otras opciones. En cada caso, se puede crear tanto un documento en blanco, ¿no? Posiciono mi mouse aquí en la flechita y me sale este otro menú, documento en blanco o plantilla. Si recuerdan de la parte de formularios, hay plantillas, ¿sí? Que se pueden utilizar, o si no, podemos crear el archivo desde cero. En las opciones de más se visualiza dibujos de Google, también se ve Google Sites o Google Jamboard, que es la pizarra interactiva de Google. Y bueno, esos son elementos que vamos a tratar en posteriores sesiones. Bien, entonces ese es el menú en general para crear cosas en Drive. Sí, pero no es la única forma de acceder cuando hacemos el botón aquí nuevo. O sea, yo llego a nuevo y aparece el menú. Pero hay otras formas de acceder a este menú. Por ejemplo, voy acá a mi unidad, ¿sí? En cualquier parte de este botón gris, clic y se despliega el menú. ¿De acuerdo? O por ejemplo, estoy aquí, en esta parte en blanco. Estoy visualizando una manito, doy clic derecho y me aparece de nuevo el menú. Bien, o si no, voy por acá, en esta parte también que, bueno, aquí ya no aparece la manito, pero está también como un espacio en blanco. Clic derecho y aparece el menú. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando van a dar eso de clic derecho para que les aparezca el menú, tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí es un espacio en blanco realmente abierto, ¿no? Se sabe que aquí no hay archivos, ¿no? Pero a veces cuando estamos haciendo clic derecho, por ejemplo, en zonas blancas, me ha pasado que no calculo bien, yo pienso que estoy en la zona completamente libre y a veces estoy acá. Y esto ya pertenece a la descripción de este archivo asistencia de sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le diera clic acá, clic derecho, ahora más bien me despliega el menú de opciones para un archivo. Bien, y no es el menú de creación que yo quería. Así que tengan cuidado si es que van a trabajar con la forma de darle clic derecho en la parte blanca. O en todo caso, si les parece más sencillo, más conveniente, directamente le dan clic acá al botón de nuevo, ¿no? Que ya es casi universal en todas las aplicaciones de Google para crear nuevas cosas. Bien, entonces por ahora vamos a crear algo, ¿sí? Digamos que voy a crear una hoja de cálculo, un documento en todo caso. Creo un documento de Google, automáticamente se ha abierto esta pestaña. Sí, me sale documento sin título, espero que cargue. Sí, a veces se demora por cuestiones ya de internet. Entonces ya tengo mi documento, ¿no? Y como les mencionaba, es el equivalente de Word. No se preocupen, en otras sesiones vamos a hablar sobre las herramientas y documentos de Google. Por ahora es más un ejemplo sobre los archivos en Drive. Entonces, para garantizar que esto esté creado en mi Drive, voy acá, hago clic sobre el título, ¿sí? Si no se ha visto, de nuevo, hago clic sobre el título, se sombrea todo por completo, ¿sí? Y yo puedo cambiarle el nombre. No sé, digamos que quiero poner examen, pues. Y después, o doy clic fuera en cualquier parte, o puedo presionar Enter, ¿no? Entonces ahora sí sale guardando, y listo, guardado en Drive. Ahora sí garantizado que está en mi Drive. Me voy aquí a mi Drive y tengo que buscar, ¿no? Examen, aquí está. ¿De acuerdo? Ese es el documento, sale cuándo fue creado, sale que lo creé yo. Y ahorita pues está en blanco, así que no pesa nada, sale rayita, ¿no? Pesa muy poco. Ya, entonces, ¿qué más puedo hacer? A un documento, así como imagino ya han trabajado en el explorador de Windows, en este de acá, ¿no? También pueden cambiarle de nombre, ¿no? Por ejemplo, le doy clic derecho, ¿sí? Ahora sí, intencionalmente le doy clic derecho en lo que respecta al archivo y despliego este menú, ¿de acuerdo? Entonces, en este menú tengo muchas opciones y por ahora voy a elegir cambiar nombre. ¿De acuerdo? Fíjense en el icono del lapicito. Cambiar nombre, todo se oscurece, no se preocupen si se oscurece y les sale aquí esta ventana, ¿no? Cambiar nombre, examen. ¿Quieres dejarlo como está o quieres cambiarlo? Para que vean la demostración voy a cambiarlo, no sé, examen 1 le voy a poner, ¿sí? Recuerden que aquí arriba antes dice solo examen solito, no dice 1. Entonces ya, ¿qué hago? Puedo presionar Enter o dar clic en aceptar. Listo, se cambió a examen 1, incluso acá me lo avisa en un letrero. Y si me fijo acá arriba, veo que ya también está cambiado, examen 1. Entro, aquí también ya sale examen 1, ¿de acuerdo? Esa es una de las ventajas de utilizar en general documentos, hojas de cálculo, archivos de Google Drive,
¿sí? Los cambios prácticamente se guardan en automático, ¿sí? Y eso es el tiempo que se demora en que se cambie todo es más cuestión del internet que del mismo algoritmo. Entonces, como les recuerdo, es una de las ventajas. Los cambios son casi automáticos, ¿sí? Incluso esto está abierto y hemos podido cambiar el nombre del archivo. No sé si les ha pasado que también cuando han usado, por ejemplo, Word, han querido cambiarle el nombre porque había un nombre establecido para el documento que uno tenía que poner y tenía que cerrarlo primero para poder cambiarle el nombre porque si no, no le aceptaba. ¿No? Pero aquí al menos ese inconveniente no se da. Bien, entonces ya le cambié de nombre, eso es una de las cosas que puedo hacer y por ahora no voy a editar el documento, así que lo voy a cerrar. Bien, bien, entonces ahora que ya tengo este documento aquí, que es examen 1, ¿qué más puedo hacer? Vamos a aprovechar esas opciones del documento del archivo para ir explorando también las otras carpetas. Bien, porque recuerden son 5 carpetas y por ahora solo hemos visto una, que es mi unidad. Entonces, ¿qué más hago? Le doy clic derecho, ¿de acuerdo? Y entonces aquí visualizo, justo acá aparece la opción de agregar a destacados, ¿sí? Y también aparece aquí un icono de una estrellita, ¿no? Una estrellita en blanco. Ya, entonces puedo hacer eso, agregar a destacados. Y le sale una estrellita. Solamente por eso es como un indicador visual que me dice que este documento debe tener algo especial, ¿no? O al menos resalta entre los demás porque los otros no todos tienen estrellita, ¿no? Entonces, eso ya como que visualmente ya al menos a mí me hace saber que es un documento importante o que probablemente esto lo use con frecuencia, ¿no? Entonces, esa es una marca que se queda, ¿no? Y los otros no la tienen, así que es, digamos, un documento especial, ¿no? Entonces, ya que queda ahí la estrellita, no. Resulta que si yo quiero ver todos los archivos que tengan estrellita, porque claro, le puedo poner estrellita a varios, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, a este documento le cambio y le pongo también estrellita, ¿no? Otro de estrellita, ¿no? Y no sé, pues en la parte de arriba a una carpeta le pongo estrellita. A esta carpeta, por ejemplo, también le agrego una estrellita, agregar destacados también con estrellitas. Listo, hay varios con estrellita, ¿no? Sin embargo, si yo quisiera, no sé, pues buscar los más destacados, tendría que estar revisando la lista de documentos para ver quiénes tienen estrellita. Bien, y bueno, eso por ahora no parece tan problemático, porque la lista, como les digo, de archivos no es muy grande. Pero ya cuando se trata de algo más, una lista más extensa, o simplemente el solo hecho de estar buscando, quizás a algunos les puede resultar fastidioso, ¿no? ¿Cuáles serán mis archivos remarcados? No se preocupen porque todos esos archivos a los que yo les he puesto estrellita de destacados se van juntos a una sola carpeta especial o destacada, que es precisamente la carpeta de acá, de elementos destacados que se reconoce también por su icono de estrellita. Si yo entro aquí, voy a ver precisamente esos 3 archivos a los que les he puesto estrellita. La carpeta, el formulario y el documento. Bien, entonces eso es como un atajo, porque yo puedo tener archivos que utilizo con frecuencia, no sé, quizás un registro de asistencia, estoy en época de exámenes y el examen continuamente reutilizo el mismo formulario, o quiero llenar un informe y, digamos es el archivo que ahora último estoy utilizando con mucha frecuencia. Entonces, le agrego una estrellita de destacados, ¿no? Lo mando a esta carpeta, sí, y aquí ya lo tengo más en la mano en lugar de estar buceando en toda la lista de archivos de mi unidad. Eso es una herramienta, ¿no? En todo caso, también como les mencionaba, ustedes eligen si la implementan o en todo caso no. Como un detalle adicional, bueno, cuando doy un clic en cualquier archivo, como que se selecciona, ¿sí? Solamente se selecciona. Y por ejemplo, estos 2 archivos ahorita no están seleccionados y tienen la estrellita en gris. Pero cuando les doy clic, ahora su estrellita se vuelve azul. Sí, eso es como un pequeño detalle. No se preocupen si por casualidad ven que cambia el color, es porque está todo el documento seleccionado. Bien, y otra cosa importante a tener en cuenta es que ahorita ustedes están visualizando la estrellita y sin ir a destacados, desde mi unidad ustedes ya saben cuáles son los archivos destacados, por la estrellita precisamente. Pero si ustedes están en otro modo, porque ahorita están en modo lista, pero si están en modo de cuadrículas, la estrellita no se ve. Por ejemplo, voy acá a vista de cuadrículas, ¿sí? En primer lugar, en la carpeta, ninguna carpeta tiene estrellita, o al menos no aparece. ¿De acuerdo? No aparece que tengan estrellita. Entonces, yo busco acá, por ejemplo, examen, que sí me acuerdo que era un archivo destacado, examen, acá está, y no ve la estrellita, ¿no? Y así a simple vista puedo decir,
Ningún elemento está destacado o, por ejemplo, esto ya está destacado y ahora no se ve y se ha borrado solo. No. Sucede que en este modo de vista de cuadrícula no se puede observar la estrellita. Sí, o sea, aquí directamente no puedo saber cuál es un archivo destacado a menos que le dé clic derecho. Por ejemplo, ¿no? Y acá sí no me sale. Por ejemplo, aquí la opción de quitar de destacados para que ya no sea un elemento destacado. Bien, o sea, tendría que estarle dando clic derecho a todos para recién saber, ¿no? Si aparece la estrellita ahí en gris, eso quiere decir que están destacados y por eso recién me da la opción quitar de destacados, ¿no? Porque, digamos, este otro documento que no es destacado, clic derecho, recién me sale, ¿no? Estrellita en blanco y agregar a destacados. Como no queremos estar haciéndole clic derecho a todos los archivos para saber si están o no destacados, que precisamente es un trabajo más engorroso y lo opuesto a la idea de utilizar archivos destacados, ¿no? Que es ir justamente a un lugar donde ya está lo que quiero utilizar al momento para que sea más rápido. Entonces puedo ir directo a la carpeta de destacados donde de todas maneras están, ¿sí? De todas maneras hay elementos destacados, o lo puedo volver aquí a la otra vista de lista, ¿no? Entonces ahí sí, directo observo cuáles son. Bien, entonces esa es una consideración a tener, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, ya no quiero que algunos elementos sean destacados, ¿no? Por ejemplo, este formulario. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, precisamente como ya habíamos podido intuir antes de lo que mencioné, quitar de destacados, ¿no? Clic, se fue la estrellita. Ya no es un elemento destacado. Y si busco acá en destacados, solo deben quedar dos, ¿de acuerdo? O al menos no debe aparecer esta evaluación bimestral de comunicación, ¿sí? Aquí habían tres, ahora deben haber dos, y el que falta tiene que ser este. Voy a destacados y ya no está el formulario. Entonces, ya quité uno de destacados. Y lo he quitado, pero desde mi unidad. Y si estoy en destacados y ya, por ejemplo, ya terminé justo de editar lo de la carpeta, ya no quiero saber nada, y ya no quiero que esté aquí en destacados. ¿Qué hago? Le doy clic derecho y desde acá también, desde el mismo destacados, lo puedo quitar. Quitar de destacados. Y se fue. Se fue. Solo me quedó este. Bien, entonces se puede quitar de destacados tanto desde mi unidad como desde la carpeta de destacados. Bien, entonces ahora ya hemos visto dos carpetas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita este también lo voy a quitar de destacados por ahora, ¿sí? Lo quitamos y ahora se queda así vacío. Así es como se observa la carpeta cuando no tiene nada, no hay ningún elemento destacado. Bien, volvemos a mi unidad y vamos a seguir jugando con el archivo. ¿Qué hacemos? Tenemos aquí examen 1, le damos clic derecho. ¿Qué más podemos hacer aquí? Algo radical, eliminarlo. Sí, puede ser. Un dato importante que tener es que aquí me sale eliminar al lado del icono del tachito. Pero he visto que otros colegas, y también cuando he usado, por ejemplo, el navegador de Firefox, me ha salido aquí también quitar, no me ha salido eliminar. Y de todas maneras me salía el tachito. Bien, entonces es casi una cuestión aleatoria, como les mencionaba, de navegador, de versión, de lo que carga. Y puede salir acá eliminar o puede salir quitar, ¿no? Entonces, de nuevo, guíense por favor por el icono. En este caso, el icono del tachito es para que se elimine, ¿no? Ya si aparece otra descripción, bueno, son variedades que aparecen, pero la función no va a cambiar, ¿no? Y lo identificamos porque el icono de todas maneras sí prevalece. Bien, entonces tengan cuidado porque también, si mal no recuerdo, ahí aparece en otros casos agregar en lugar de compartir, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Si recuerdan, también sucedió eso cuando veíamos los tipos de preguntas en formularios. Sí, algunos aparecía una sola opción, alternativa múltiple. Los nombres de las preguntas podían variar, pero el icono que las representaba seguía, ¿no? Y era el mismo. Aquí, de nuevo, les sugiero que se guíen más por el icono que por el texto, ¿no? En todo caso, bueno, los textos pueden tener como un significado parecido, ¿no? Pero a veces uno confunde eso y puede pensar que el botón realmente no funciona para lo que crees que funcionaba, ¿no? O para lo que debería funcionar. Sin embargo, el icono ya es algo más infalible. Bien, pero ya, tenemos que eliminarlo, ¿no? Dijimos que queríamos eliminarlo. Eliminar, se va. Se fue. Acá me dice se movió el archivo a la papelera. ¿Sí? Eso también aparece en letreros que nos van indicando un poco qué sucedió con el archivo. Entonces, ya lo eliminé, se fue a la papelera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya por completo desapareció? ¿Ya no lo voy a volver a ver? No.
La papelera es como un limbo, ¿sí? Para hacerles como una pequeña comparación, imagínense que, digamos, un papel lo han puesto realmente en su tachito y todavía está esperando a que pase el camión de la basura, ¿no? Entonces, todavía no está del todo ido y uno como que lo puede recuperar, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si yo entro a papelera, voy a encontrar varios archivos eliminados, ¿sí? Pero aquí está, por ejemplo, primerito, examen 1, que es el último que acabo de eliminar. No, en teoría, eliminar entre comillas, porque todavía no se va del todo. ¿O a qué me refiero con que no se va del todo? Con que si yo lo dejo acá por 30 días, no le va a pasar nada. ¿Sí? Se queda acá en papelera, ¿no? Entonces es como que simplemente le hubiera pasado una carpeta y ya fue. Pero no. Si pasan 30 días, esto se elimina automáticamente. Bien. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. ¿No? Si es un archivo que, por ejemplo, no importa, ¿no? Ya lo mandamos a papelera y se elimina solo, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces sucede que uno se equivoca y elimina el archivo que no debe. O luego piensas, no, este archivo lo puedo todavía seguir utilizando. Entonces uno vuelve a papelera, ¿no? ¿Y de ahí qué hago? ¿Cómo lo muevo? Bien, una opción directa es clic derecho y me salen dos alternativas. Restablecer, con lo que regresa al lugar donde estaba antes de eliminarse. Por ejemplo, si yo lo restablezco, examen 1 directo se va a mi unidad, ¿no? O en todo caso lo puedo borrar definitivamente y se va, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a probar con las dos opciones. Voy a restablecer examen 1, se fue. Incluso acá me dicen se restauró, ¿no? Podrían mostrarme la ubicación del archivo, pero bueno. Voy acá a mi unidad y si busco examen 1, aquí está, ¿no? Aquí está, no le pasó nada, se recupera con todo el contenido, listo. Bien, pero si estamos aquí en papelera, ¿no? Habíamos quedado en probar la otra alternativa. Le damos clic derecho y ahora podemos dar aquí a la opción de borrar definitivamente. Todo se oscurece y me sale este mensaje de advertencia. Se eliminará definitivamente enlaces, bueno, es el documento, el nombre del documento, ¿no? ¿Lo quiero eliminar por completo? Bueno, en este caso, como es una versión antigua, sí, no me importa que se quede, entonces eliminar definitivamente. Y se fue. Y ya no lo voy a poder recuperar, conste. Bien. Otra opción aquí también es vaciar la papelera por completo, ¿sí? Eso quiere decir que quizás no hayan pasado los 30 días para todos los archivos, ¿sí? Uno está por el día 29, quizás 28, pero yo quiero vaciar la papelera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso es como eliminar definitivamente, pero todo. Así como dice acá, se eliminarán definitivamente todos los elementos de la papelera y no poder restablecerlos. Como por ahora es posible que alguno de los elementos los quiera utilizar luego, entonces por ahora le doy cancelar, pero ustedes podrían darle eliminar definitivamente, ¿sí? Le doy a cancelar y no pasó nada. Pero esa es la función de este botón que está por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto 3 carpetas, mi unidad, destacados y papelera. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir directo a la carpeta de recientes, ¿sí? Que es una funcionalidad parecida a lo que aquí vimos en mi unidad de acceso rápido, ¿sí? Porque en recientes tengo como una historia de los archivos que he estado trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, examen 1, que ha sido uno de los últimos que he abierto, ¿sí? Sale luego otras hojas de cálculo, otros archivos, ¿sí? Me sale, por ejemplo, está agrupado, ¿no? Ayer, ¿qué fue lo que modifiqué? Me sale, por ejemplo, acá, más atrás, antes de esta semana, la semana pasada, ¿sí? Es como una agrupación de las últimas modificaciones y eso también es útil porque, por ejemplo, yo puedo haber estado editando un documento y no me acuerdo de cómo se llamaba, ¿no? Porque a veces los nombres, o me olvidé de cambiar el nombre del formato, o quizás los nombres se parecen mucho, y hay dos que se parecen demasiado y no sé cuál versión edité antes, y quizás estar revisando todo el documento me demoro más. Puedo ir a recientes, sí, entonces busco el nombre del documento, ¿no? O al menos, yo me acuerdo más o menos ayer a tal hora o hoy a tal hora lo modifiqué. Entonces ahí ya se reduce el margen de búsqueda, ¿no? De cuál archivo ha sido el que he modificado. Y de esa manera ya puedo accederlo y estoy ahorrando tiempo. Bien, aquí me sale, como parte de los atributos, me sale aquí la hora de la última modificación, ¿sí? Como estas han sido de hoy, pues solamente salen las horas. Y ya cuando son a partir de ayer me sale la fecha. ¿De acuerdo? En lo de propietario, bueno, aquí me sale yo porque lo escribí en mi cuenta, pero si busco aquí, busco acá, por ejemplo, me sale otro nombre, ¿de acuerdo? Porque la otra persona fue la que lo creó y me lo compartió.
¿sí? Con esa idea ya vamos adentrándonos en lo de elementos compartidos. Bien, por ejemplo, otra persona es el propietaria de este documento, ¿de acuerdo? Entonces me lo ha compartido y yo puedo editarlo, ¿no? Y entonces aquí también se nota, aquí sí se observan recientes lo del propietario, ¿no? Y sale también yo cuando los otros archivos son míos. Bien. Sale también aquí lo de tamaño del archivo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, hay algunos valores son considerables, 56 kilobytes, por ejemplo, 70, y algunos que ya pesan más, 0 bytes, por ejemplo. 309 ya es bastante considerable, ¿no? Entonces, esos son los atributos, ¿sí? Antes de pasar a la carpeta de compartidos conmigo, quiero comentarles que, por ejemplo, aquí los archivos que son precisamente colaborativos o compartidos son aquellos que tienen el iconito de dos personas, ¿sí? Que pueden observar aquí, ¿no? Por ejemplo, este compartido, bueno, la propietaria soy yo, pero lo compartí con otras personas para que pudieran también observarlo o también cambiar el contenido. En este caso, por ejemplo, aquí me lo compartieron, la propietaria no soy yo, ¿de acuerdo? La propietaria no soy yo, pero me lo han compartido para que yo lo complete y sé que es un archivo compartido. Uno, porque el propietario es diferente, no dice yo. Y otro, porque tiene el icono de la personita, ¿no? Por ejemplo, aquí hay más archivos que no tienen eso, ¿verdad? Eso quiere decir que estos archivos no son compartidos, estos también los creé yo, pero no los he compartido, ¿no? Todavía no se han divulgado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es como una pequeña introducción al asunto de los archivos compartidos, ¿bien? Porque, por ejemplo, estos archivos compartidos, volvamos un ratito a mi unidad. Hay varios archivos, por ejemplo, este de acá, el directorio, ¿sí? Lo he creado yo, ¿de acuerdo? Y es compartido, pero me aparece en mi unidad. En cambio, a las personas con quienes yo compartí esto, no les va a aparecer en mi unidad. ¿Dónde creen que les va a aparecer? Les va a aparecer precisamente en compartidos conmigo, que también tiene el icono de dos personitas, aunque una aquí está como que solo dibujada y la otra aparece en la sombra. ¿De acuerdo? Si yo entro a compartidos conmigo, aquí sale precisamente la lista de los documentos que se han compartido conmigo. Otras personas, con sus cuentas de Google, han creado archivos y me los han compartido, me han dado acceso a esos archivos, ¿sí? Y precisamente en compartidos conmigo sale el nombre, cuándo lo compartieron, quién lo compartió e incluso la fecha. ¿De acuerdo? Lógicamente aquí no va a aparecer yo, sino va a aparecer el nombre de las personas que me los compartieron. ¿De acuerdo? Entonces, eso se tiene en cuenta. Y otro detalle, si observan, aquí en mi unidad hay archivos que son compartidos, no salen esos iconos de las personitas, pero cuando ya se trata de carpetas compartidas, sale aquí el icono de la personita aquí en el mismo símbolo de la carpeta, ¿sí? No sale acá. No sale el final del nombre, sino sale en el mismo icono de la carpeta. Entonces, así yo puedo saber que ese archivo, bueno, esa carpeta ha sido compartida, ¿no? Y una consideración también a tener es que si yo he compartido esta carpeta, todo el contenido que esté dentro de la carpeta automáticamente está compartido. ¿De acuerdo? Si yo este contenido se lo compartí, digamos, a un amigo, todo lo que yo ponga en esta carpeta lo va a poder ver mi amigo directamente, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los archivos que se están poniendo en carpetas, ¿sí? En particular si son compartidos. Lo digo en general, ¿no? Porque puede ser, no sé, algún otro entorno y uno, digamos, hay un archivo que todavía no se va a compartir, ¿sí? O no se puede compartir, por ejemplo, si fuera una carpeta compartida con estudiantes, quizás algunos documentos no pueden ellos verlos, por ejemplo, digamos, el examen antes de la fecha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por citar un ejemplo. Entonces tengan cuidado con eso. Bien, entonces ahora que ya les he explicado sobre eso de los archivos compartidos, ¿por qué no compartimos un archivo? Entonces, para ejemplificarlo, por ejemplo, voy a compartir dos cosas, una carpeta y un documento. El documento va a ser examen 1, que es con el que estamos probando. Le doy clic derecho y busco aquí la opción, compartir, ¿no? El símbolo de una personita con el más. Compartir, entonces todo se oscurece y aparece ahora esta ventana donde puedo llenar los documentos, ¿no? Perdón, puedo llenar la información. ¿Qué hago aquí? Abajo me aparece el correo, la cuenta, la persona que ha creado el documento entonces es propietaria. Y acá arriba puedo escribir los correos de las personas con quienes quiero compartirlo, ¿no? Para que sea más directo. No sé, quiero compartirlo con
en otra cuenta, ¿no? Si, digamos, ya le he compartido algo antes, va a aparecerme aquí como sugerencia. Yo puedo darle clic, ¿no? Y cambia toda la ventana y me aparece otra cosa. Pero si no, yo puedo escribir todo el nombre completo, presiono Enter y ya me aparece aquí de nuevo, ¿no? Si no quiero que aparezca esta dirección de correo, me confundí, presiono la X y se va, ¿de acuerdo? Pero ya, vamos a probar con ese de correo, entonces de nuevo lo selecciono y como observan me cambió, ¿no? Un poco las opciones que aparecían. Por un lado, me sale aquí esta ventana, perdón, sí, esta menú desplegable que es, aquí me dice que está seleccionada la opción editor. Si yo le doy clic me salen las opciones, ¿no? Porque no solamente puedo dar permisos de editor, puedo dar permisos de lector o de comentarista. ¿Qué quiere decir cada cosa? Si ustedes recuerdan cuando les compartí la hoja de cálculo las hojas de cálculo de asistencia, ustedes pueden llenar ahí, ¿cierto? Pueden cambiar el contenido de las celdas, por ejemplo, podrán cambiarle el nombre del documento, pueden crear nuevas hojas. Bien, esos son permisos de editor. Ustedes pueden ver y modificar el contenido. Sin embargo, los otros permisos, por ejemplo, del lector, es que simplemente uno puede, digamos, leer tal cual, observar el contenido, pero no puedes escribir encima. Por ejemplo, ustedes podrían observar la hoja de cálculo, mirar las celdas que contienen, pero no pueden cambiar el contenido. Por ejemplo, no podrían llenar la asistencia, no solamente veían ahí están las listas y no pueden escribir ahí los números. Bien, lo de comentarista quizás es un poco menos común, pero es cuando, por ejemplo, uno selecciona el contenido de un documento y precisamente le añade un comentario, ¿no? Entonces, solamente se tiene permiso para hacer eso. Pero ojo, cuando uno hace un comentario, directamente no está modificando el contenido del archivo, solamente estás como añadiéndole, como decir, por ejemplo, como añadir un post-it, una notita, solamente estás haciendo eso, pero no estás modificando el contenido, ¿bien? Se pueden cambiar en esos permisos, pero ahora lo voy a dejar en editor, ¿sí? Aquí está el archivo que estoy compartiendo. Podría escribir un mensaje, ¿sí? Y este check es para que llegue una notificación del correo, ¿de acuerdo? Diciendo que se les ha compartido, tal persona lo ha compartido. Ahora está activado y deberían ver este mensaje. Sin embargo, me ha sucedido que últimamente cuando hago esto, yo le envío a mi cuenta, por ejemplo esta de acá, y no hay ningún problema, me llega el correo de notificación, pero le envío a otras cuentas y bueno, parece que hay dificultades con eso o hay algunas otras variables que no están permitiendo que funcione como debería. Pero realmente si uno le activa el check, se tiene que enviar el correo con la notificación, indicando que se ha compartido el documento. Bien, aquí por ejemplo se puede escribir un pequeño mensaje, por ejemplo para el correo, pero en este caso lo dejo en blanco. Y una vez que ya tengo esto aquí configurado como yo quiero, voy aquí a enviar. Listo, agregué a la persona y apareció el icono de las dos personitas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que este documento es compartido, ¿sí? Ese icono de las personitas realmente me indica así a simple vista que está compartido, entonces si le doy clic derecho, ¿no? Y voy acá a compartir, por ejemplo, me va a salir la lista de personas con las que he compartido, ¿no? Está aquí el propietario y aquí está la otra persona y también salen los permisos que tiene, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, esa persona ya no puede editarlo, no sé, está fuera de tiempo para editar algo, o simplemente me confundí y no quiero que edite, quiero que solamente observe, por ejemplo, si ustedes están compartiendo alguna ficha con sus estudiantes y no se quiere que modifiquen, lógicamente, no el contenido, entonces solamente, por ejemplo, quieren que sean lectores. Entonces aquí dan clic y se despliega otra vez el menú. Podrían elegir lector, ¿sí? Y si hacen eso, ya, directo guardar, ¿sí? No se olviden. No es que solamente le cambien aquí, elijan otro permiso y ahí se quedó. No, tienen que guardarlo. Incluso acá te dice, incluso aquí nos menciona que hay un cambio pendiente. Bien, entonces, por ejemplo, ahorita está en comentarista, pero ¿qué pasa si ya, digamos, no quiero, no sé, no quiero que esta persona tenga acceso, por ejemplo, al documento? O me confundí y le di el acceso a una persona que no debía. Entonces, ¿qué hago? Voy acá, eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago con eliminar? Completamente lo voy a remover de la lista y ya no va a ser un archivo compartido. Entonces, ¿qué creen que pasará con el icono de las dos personitas? Vamos a verlo.
Estamos con cambios pendientes. Guardar. El icono de las dos personitas se fue. ¿De acuerdo? Entonces eso es prácticamente automático. Incluso acá me sale el letrero se quitó a la persona, ¿no? Y bueno, es un indicador. El archivo ya no está compartido, ¿no? Y ya así queda. Entonces, yo subo, ¿no? Y por ejemplo voy a crear ahora sí una carpeta para que observen lo que sucede. Carpeta, no sé, carpeta, lo dejamos así, carpeta sin título, por ejemplo. Crear. Y se creó la carpeta que se llama carpeta sin título. Bien, salen sus atributos, propietario yo, última modificación. Le doy clic derecho, ¿sí? Y la comparto. Nótese que ahorita no tiene ninguna personita acá, es solo como un icono de carpeta, una sombra. Compartir. Digamos, ya, de nuevo lo comparto con mi otra cuenta. Sí, enter de nuevo, me sale eso, ya, sí, editor, quede como editor. Enviar notificación, sí, que envía notificación, enviar. Y apareció la personita. ¿De acuerdo? Entonces, esta carpeta ya está compartida y todo lo que yo haga acá adentro va a ser compartido con esa otra cuenta con la que yo hice, con la que yo creé precisamente eso, ¿no? Así que no había problemas por ahora, ¿de acuerdo? Tenemos el archivo ya y esto ya está compartido. Ahora ya para cerrar la sesión vamos a mostrar algo más que es cambiar la ubicación de un documento. Sí, porque ahorita tenemos carpetas, ¿no? Pero lo ideal es que, por ejemplo, podamos organizarlas podemos organizar todos los archivos en carpetas o quizás una carpeta la vamos a agrupar en otra carpeta, ¿de acuerdo? Para tener un directorio ya más organizado y que también no estar buceando acá en toda la lista de documentos porque quizás se pueden agrupar por categorías. Entonces, ¿qué hago? A ver, por ejemplo, vamos a trabajar con examen. Le doy clic derecho, sí, es una opción, mover a. ¿Sí? Entonces ahora me sale todo este menú, estas opciones, y yo, por ejemplo, aquí, donde hay carpetas, puedo moverlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, lo voy a mover acá. Asistencia de sesiones Meet, ¿no? Doy un clic porque quiero eso, ahí quiero moverlo. Ahora sí aparece este botón mover, clic y se mueve, ¿no? Aquí hasta me sale un letrero indicándome que se movió. Yo busco aquí examen 1, tal cual donde está, ya no está, pues, ¿no? Elemento, evaluación, se fue examen, no aparece. De frente se van a la F. Entonces, si yo busco acá en la carpeta de arriba, aquí está examen 1. Entonces, sí se movió, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, ya lo he dejado ahí. Pero supongamos que no quiero, no sé, me confundí, no era esa carpeta la que quiero, o iría mejor en otra carpeta. Entonces, clic derecho de nuevo, mover a, y yo estoy ahorita en la carpeta de asistencia. Pero yo quiero, no sé, regresar la unidad. Entonces, acá, en esta flechita dice atrás. ¿Sí? Y conste que la parte que del botón mover aquí no aparece. Conste. Entonces voy acá a mover atrás. Y ahora sí, puedo elegir una carpeta, una de estas carpetas donde ahora quiera mover el archivo examen 1. O simplemente si no elijo ninguno, solito se va a ir a mi unidad. ¿De acuerdo? O sea, en general va a aparecer como otro archivo, así como este formulario, o como este documento, o como esta hoja de cálculo, así va a aparecer, ¿no? Al costado, en la misma jerarquía. Así que por ahora lo dejamos en mover aquí. Sí, se fue. Se fue, ya no está aquí examen 1, si yo vuelvo a mi unidad tiene que estar. Y lo ubico, acá está. Examen 1 se desplazó. Bien, entonces esa es una opción. Pero digamos que quiero compartirlo y quiero moverlo a una carpeta que sea compartida, ¿no? Para ver el ejemplo que les mostré. No voy a compartir, voy a mover a, y ahora me sale este menú de opciones y voy a elegir precisamente carpeta sin título, que es una carpeta compartida. La selecciono, mover. Y me avisa también, ¿quieres cambiar quién tiene acceso? Este elemento va a ser visible para todas las personas que puedan ver la carpeta sin título, ¿verdad? En este caso la otra cuenta con la que lo compartí.
Puedo arrepentirme con cancelar o puedo decir, sí, de todas maneras quiero que lo vea porque es un archivo que vamos a trabajar, no hay problema, mover. Y me dice que se ha movido. Si yo voy acá a carpeta sin título, reviso y si se fijan también aparece automáticamente el icono de compartidos, ¿no? Las dos personitas al lado del documento. Bien, entonces incluso acá también me avisan que esta carpeta es compartida porque está el icono de las personitas. Ya, entonces este documento está compartido y de nuevo, ¿no? Si quiero regresarlo a otro lugar, clic derecho, mover a, regreso, ¿sí? Mover aquí. Y ahora de nuevo me avisa que vamos a cambiar quién tiene acceso porque ya no va a estar en la carpeta compartida y la otra persona ya no va a poder ver examen 1. Ya no lo va a ver. Bien, entonces sí, bueno, es parte de la práctica mover. Se queda vacío, ¿de acuerdo? Si yo regreso a mi unidad, examen 1 ya reapareció. Bien, entonces eso es básicamente lo que les quería mostrar. Sí, hay varias formas de mover o desplazar los archivos a otras carpetas, ¿sí? Por ejemplo, yo también puedo ingresar aquí, ¿no? Y crear una carpeta nueva. Eso sí, no se olviden, existe esa posibilidad. Ese menú para crear nuevas cosas también está disponible dentro de las carpetas. Por ejemplo, aquí también creé una carpeta sin título, por ejemplo, ¿sí? Eso es digamos, eso es ya una forma de trabajar que depende de cada uno, ¿sí? O sea, yo creo aquí mi carpeta y también puedo desplazarlo, ¿no? Porque antes, recuerdan, yo solo lo desplacé en una carpeta, pero no lo desplacé en una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces vamos a probar eso ya para terminar el tutorial. Clic derecho, vamos a ir a mover a, ¿no? Entonces yo voy a asistencia de sesiones, ¿sí? Un ratito, que se está moviendo el menú, ¿no? Entré y ahora voy aquí, ¿sí? Para entrar, acceder a lo que contiene. Y ahora veo que acá hay una carpeta, ¿no? La carpeta que acabo de crear, la carpeta sin título. Entonces yo la puedo seleccionar y cuando lo muevo, ¿qué va a pasar? Examen 1 se fue de nuevo. Pero si yo voy acá a asistencia, no está. Bien, no está porque yo lo moví a esta carpeta que está dentro de esta carpeta, ¿no? Entonces aquí ya, directo. Ya sé dónde estaba, cuál carpeta quería y ahí está. Bien, entonces esa es otra opción que se tiene. De nuevo también si lo quiero regresar, mover a... Regreso una vez, voy a regresar a esta carpeta, asistencia de sesiones. Pero si regreso otra vez, ahora sí voy a estar en mi unidad, ¿no? Y ya lo puedo dejar aquí tal cual. O puedo elegir otra carpeta donde compartirlo también. Pero bueno, vamos a dejar aquí en mi unidad. Mover aquí y listo. Bien, entonces ya para cerrar, sí, hay una opción adicional para mover los archivos. Que quizás sea un poco más rápida, pero también esto puede tener sus inconvenientes, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy clic aquí, si ya tengo seleccionado, estoy segura de que este es el archivo que quiero mover, le doy un clic y lo arrastro, ¿sí? Lo arrastro, ¿sí? Se observa ahí como que lo estoy sujetando con el mouse, lo muevo trato de que no se mueva muy rápido, si no puedo perder de vista cuál carpeta es a donde quiero ponerla, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando lo pongo cerca de una carpeta, la carpeta se colorea, ¿sí? Se sombrea en azul. Eso quiere decir que esta carpeta, por ejemplo, ahorita es la seleccionada. Ahorita, tal cual, si yo suelto el mouse, perdón, si yo suelto, claro, el botón izquierdo del mouse, ahorita se va a ir directo examen 1 a carpeta sin título. Pero si yo hago esto, ahora se va a ir a evidencia de capacitaciones, ¿de acuerdo? Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Donde uno lo suelta y en todo caso no hay que mover mucho el mouse porque, digamos, puede haber una lista inmensa de carpetas y cuando uno lo mueve mucho, si se fijan, va más rápido, ¿de acuerdo? O podemos pasarnos en todo caso del archivo que queremos trabajar. Bien, entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a poner en esta carpeta de asistencia otra vez. Lo suelto, ¿sí? Me aparece el letrero, ¿no? Que me confirma, ¿sí? Y en este caso me está diciendo, ¿no? Se movió a asistencia de sesiones, ¿bien? Entonces yo entro acá y aquí está, ¿no? El problema aquí es que a veces uno, como les he mencionado, puede soltar el archivo en una carpeta equivocada y a veces como uno piensa que lo soltó en la carpeta correcta, entonces ni se fija aquí en el letrero de dónde fue a parar el archivo
Y cuando lo buscamos, no está en la carpeta que creíamos que estaba, ¿no? Entonces eso puede ser un inconveniente. Y eso haría más recomendable el otro método que les mencioné, ¿no? De darle clic derecho, mover, y ahí sí seleccionamos más específico la carpeta en la que queremos y ya no habría tanto lugar a errores, ¿sí? O quizás, no sé, nos falla el mouse, o quizás nos cansamos de hacer clic para hasta ubicar dónde está la carpeta que queremos como destino del archivo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es una opción alternativa, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Es más rápida, pero también puede tener algo de peligro. Bien, entonces, digamos, yo quiero regresar esto a otro lugar, ¿no? A mi unidad. Y otra opción también es que yo le dé un clic, ¿no? Le di un clic y ya ahora sí lo arrastro, ¿no? Puedo moverlo acá o puedo regresarlo a mi unidad, ¿no? Si quieren hacer esto para regresarlo, por favor, no hagan solamente de ponerlo así, tal cual tapándolo, ¿de acuerdo? Porque a mí, si lo pongo así, igual tal cual tapándolo, si lo hago un poquito, si se fijan, no es como que todo el botón se haya sombreado de mi unidad. No es esto, no es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Ahí se observa que hay una sombra gris en toda mi unidad, pero acá no, ¿sí? Está como blanco, ¿sí? Entonces tengan cuidado de que aparezca así, o que al menos aparezca ese otro cartelito abajo, en letras blancas con gris que diga mi unidad, y ahí recién lo sueltan, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí se desplazó también más rápido, más automático, y ya directo, ¿no? Voy a mi unidad y lo ubico. Bien, esas son formas de trabajar en Google Drive. Esos son dos métodos para poder modificar la ubicación de los archivos. También se pueden mover las carpetas, conste. Bien, por ejemplo, esta carpeta yo podría meterla en asistencia de sesiones de Meet, ¿sí? Y se fue, ¿no? También yo entro acá y la tengo aquí guardada, ¿sí? Y por ejemplo, asistencia a sesiones no es una carpeta compartida, pero dentro sí tengo una carpeta compartida que es esta. Entonces, les he mostrado varias formas de trabajo en Google Drive. Se pueden adaptar esas formas también en base a su conveniencia o cómo están acostumbrados, o quizás han conocido ahora una nueva forma y lo pueden integrar a su método de trabajo. ¿De acuerdo? Tengan cuidado también cuando les aparezca este letrero, por ejemplo, de no tiene conexión, porque puede que algún cambio que hayan hecho no se guarde, ¿sí? Entonces, en esos casos sí hay que tener un poco de paciencia. La señal se nos puede ir a todos, puede fallar, somos susceptibles a eso. Sin embargo, ya cuando se recupera la sesión, ahora sí todo vuelve a la normalidad, ¿no? Vuelve el internet y ahora sí podemos seguir trabajando en Google Drive. Eso ha sido todo por hoy y por el tutorial de hoy. Entonces, les recomiendo que practiquen nuevamente porque así quizás pueden descubrir nuevos métodos, incluso diferentes o más rápidos que los que les he mostrado o que se acomoden mejor a sus gustos, ¿de acuerdo? Practiquen también porque es necesario conocer y manejarse con este entorno de drives. Muchas veces estamos más acostumbrados a esto, sí, donde hay pequeños detalles como por ejemplo darle doble clic a un archivo para cambiar el nombre. Bueno, aquí doble clic lo he abierto, bien, pero digamos, aquí yo le doy un clic nada más al archivo y ya directo puedo estar editando el nombre, ¿no? Bueno, en este caso no me deja porque está abierto, pero digamos, lo cierro, lo reintento, sí. Ya, a ver, hagamos una prueba adicional. Le doy solamente un clic prolongado y se puede cambiar el nombre. Le agrego, por ejemplo, un 2 y ahora sí. Bien, se cambia el nombre. Pero acá, si se han dado cuenta, no se puede cambiar el nombre así, ¿no? Doy un clic, otro clic, no pasa nada. Tengo que darle clic derecho y cambiar nombre recién para que se cambie. Son cosas, detalles mínimos, pero que de alguna forma no necesita acostumbrarse para trabajar en Drive. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno puede que le choque el cambio de trabajar en Drive si es que no lo ha trabajado antes o no está tan acostumbrado, pero bueno, el trabajo en Google Drive es uno de los requerimientos que ahora nos están pidiendo como parte del trabajo virtual, entonces solo nos queda adaptarnos y practicar mucho como les he comentado. Muy probablemente si ustedes muy probablemente si ustedes practican mucho y también exploran nuevas opciones, ¿no? Por ejemplo, otros botoncitos que quizás no les haya mencionado ahora, entonces van a descubrir nuevos métodos y probablemente también enriquezcan su trabajo, como ya les he comentado. Eso sería todo por ahora y un saludo a todos colegas. Nos vemos en otra oportunidad.